Bueno, comencemos. Imagino que por el problema que hubo, eh, varias personas ya no podrán conectarse, pero bueno, voy a grabar la sesión y vamos avanzando un ratito. Si lo que entiendo es que están organizados una serie de equipos, sin embargo, no sé si van a estar completos ahorita. Entonces, tengamos una charla, digamos, introductoria sobre lo que escucharon en la conferencia magistral del doctor Ibarra, como les decía, ya afinado, eh, muy joven, 56 años, ¿no? De un cáncer terminal fulminante. Este, eh, pero bueno, eh, no sé si alguno de los equipos que pensaba iniciar el asunto, asigné 5 equipos al tema de la videoconferencia, bueno, 5 pares, ¿no? Sí, 5 equipos a la videoconferencia y 5 equipos al texto. ¿Quiénes están presentes de esa asignación inicial? Bueno, mi compañera no está, pero nosotros estamos para la parte del video. También aquí otros equipos que también estuvieron con nosotros colaborando para eso. Ok, bueno. Miren, la idea del curso es llevarla tranquila en el sentido de que vayamos despacito, ¿no? Porque de lo que se trata es de que después de estas sesiones, ya veré cómo repongo el día perdido hoy, pero ahorita nos ceñiremos a las sesiones programadas como está ahorita. Pero la idea es leer, es decir, obviamente todos sabemos leer, ¿no? Y por lo que hablé con cada uno y con cada uno de ustedes en la primera sesión, la mayoría lee en el inglés y comprende el inglés, ¿no? Pero un problema que yo he detectado en las ICRs es que luego se ve que al parecer la lectura y sobre todo la capacidad de síntesis de los argumentos, de la metodología, de los propósitos, de las conclusiones, de los hallazgos, de los resultados, de los artículos, al parecer no queda bien, ¿no? Entonces nos vamos enterando en el sexto trimestre de eso, ¿no? Miren, lo que se está haciendo ahorita ya de cajón en los trabajos es que los estamos pasando por el software. Y bueno, ustedes van a tener que hacerlo por cuenta propia, ¿no? Los estamos pasando por los softwares estos que ubican, pues copia, ¿no? Eh, yo lo que pienso de ese asunto, y bueno, el tema de copiar sin citar, pues obviamente es un delito sancionado por la ley del derecho de autor, ¿no? Por las leyes de propiedad intelectual, ¿no? Eso es lo que no se vale. Y bueno, más allá de la parte formal, lo cierto es que es como hay que distinguir algunas cosas, ¿no? Miren, el ser humano aprende por imitación, aprendemos por imitación. La imitación es muy importante en nuestro proceso de socialización y en nuestro proceso de aprendizaje. De hecho, si nos vamos, por ejemplo, a la tecnología, todos los países han aprendido a desarrollar tecnología, los hoy desarrollados, imitando a otros. Por ejemplo, Europa, esa Europa de la revolución industrial, ¿no? Entre el siglo XVIII y el siglo XIX, en mi opinión, viendo la historia de la tecnología, en realidad imitó, copió muchísimos inventos y conocimientos que venían de Asia, de la zona de lo que hoy es China y de otras zonas asiáticas. Y eso nunca ha quedado, como que eso no queda claro y no sale a la luz de una manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, Holanda, el día de hoy, Holanda es una nación con un gran desarrollo tecnológico. Por ejemplo, los holandeses son famosos en todo el mundo por sus diques. Imagínense hacer semejantes diques en Holanda. Eh, Requiere de un esfuerzo, de una capacidad, de una infraestructura, de una habilidad, particularmente de determinada capacidad tecnológica, de innovación, sin parangón.
Obviamente ahora con el tema del calentamiento global, del deshielo, ¿no? De los polos, particularmente del polo norte, porque en el polo sur hay más tierra que hielo, en cambio en el polo norte hay más hielo que tierra, el nivel del mar subiendo, obviamente la tecnología holandesa, las innovaciones holandesas van a tener primer lugar, ¿no? De ventas en todo el mundo, imagínense eso, ¿no? Pero los holandeses a principios del siglo pasado, inclusive, el acuerdo de propiedad industrial y el acuerdo de propiedad de derecho de autor, la Convención de Berna y el Convenio de París, respectivamente, son de finales del siglo XIX, 1884, 1887, ¿no? Eh, y digamos, son los primeros convenios internacionales sobre propiedad intelectual. Hoy en día, lo que rige a nivel mundial en términos de propiedad intelectual, es decir, el derecho de autor, las marcas y las patentes, que son así como los tres grandes segmentos de la propiedad intelectual, las patentes, las marcas y el derecho de autor. Las patentes, ¿qué hacen? Pues protegen inventos. ¿Y los inventos qué son? Soluciones tecnológicas a problemas tecnológicos. Protege marcas la propiedad intelectual. ¿Qué son las marcas? Los signos distintivos que distinguen a un producto de otro dentro de una misma clase. ¿Qué es el derecho de autor? Es mucho más diverso el derecho de autor. Ahí se me oscurece por el cambio de luz, disculpen, ¿no? Eh, el derecho de autor incluye la obra literaria, los artículos de investigación científica, la música, el performance, es decir, la interpretación de música, la composición musical, el arte, la pintura, la escultura. Y hoy en día incluye inclusive los programas de cómputo. Los programas de cómputo a nivel internacional se llegó al acuerdo de posicionarlos dentro del derecho de autor, excepto Estados Unidos. Estados Unidos tiene a una buena parte del derecho de autor, particularmente programas de cómputo, los tiene en patentes. Eso les da más fortaleza. ¿Y por qué digo todo esto? Porque voy a la imitación. Entonces, Holanda hace un siglo derogó y no aceptó ninguna ley de protección de patentes, ninguna ley de protección de marcas, de derecho de autor. ¿Por qué? Porque querían desarrollarse. Entonces permitieron la copia. Los mismos Estados Unidos, vean el George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué publicó él? A toda persona que traiga un invento de cualquier parte del mundo, aquí se lo patentamos. Entonces otorgó monopolios de patente en Estados Unidos, pero en realidad eran inventos que no eran realmente de los norteamericanos, sino que venían de diferentes países del mundo, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que el aprendizaje tecnológico requiere de la imitación. Hoy en día lo que ha sucedido es que, claro, Japón, ¿qué hizo? Corea, ¿qué hizo? China, ¿qué hicieron? Claro, mientras estuvieron desarrollando su tecnología, copiaron a diestra y siniestra, imitaron a diestra y siniestra. Claro, cuando alcanzaron una posición ya con un cúmulo de tecnologías e inventos ya propios, claro, dijeron, no, ahora sí hay que patentar, ¿no? Porque la patente es un monopolio, pero te protege de la copia y de la imitación no autorizada por terceras personas. Entonces eso me lleva al derecho de autor y eso me lleva al tema del conocimiento. Miren, está bien que todos nosotros, los mismos investigadores, pues leemos a otros autores. Lo único que estamos pidiendo es que los citen. Y hay dos maneras, como les puse en el programa, ¿no? Ahorita no tengo acceso a él porque como esta computadora está usando la PC, no logro hacer un respaldo, entonces no los puedo mostrar, perdón. Aunque bueno, lo tengo en el correo, lo podría bajar ahí del correo, ¿verdad? Porque, este, Perdón, ¿quiere que lo proyectemos, profe?
No, me lo platico, no te apures, gracias, Vladimir. Ustedes ya lo tienen. Son párrafos muy pequeños y obviamente recuerdo perfectamente bien. Entonces, miren, la idea del ejercicio que les estoy planteando es el siguiente, ¿no? Me parece que lo primero que tiene uno que aprender a hacer es hacer fichas, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era estudiante que no había computadores, a mí me tocó estudiar la licenciatura ahí en la prehistoria, es decir, justo cuando acabé la licenciatura en el año 83, llegaron las primeras computadoras Apple, Macintosh, a la Rectoría General, ¿no? De la Unidad de Iztapalapa, donde hice la licenciatura, ¿no? Pero antes de eso, ¿cómo había una sola computadora, una HP 2000? Era una sola computadora para toda la unidad. ¿Y cómo la usábamos? Con tarjetas de papel. Es decir, en tu curso de programación y en el tema de econometría y de regresiones y todo ese rollo, los profesores nos enseñaban el lenguaje básico, era un lenguaje muy básico para plantear nuestro modelo de regresión en econometría. Y ya que lo tenías teóricamente, era muy interesante, ¿no? Porque lo veías en el pizarrón, apuntabas todos los pasos y luego te ibas al centro de cómputo y tenías que ponchar las tarjetas. Comprabas tu paquete de 100 tarjetas y las metías a una computadora, a una pantalla más bien, con un teclado que las ponchaba, ¿verdad? Entonces, ponchar me refiero a que les hacía hoyitos, unos cuadritos a la tarjeta, ¿no? Porque esas tarjetas, además tenías que ir haciendo varias tarjetas para poder hacer el programa, bueno, la instrucción para hacer la regresión. Hoy en día con el Stata y con el SPSS y el mismo Excel y todo eso, cállense la boca, eso es rapidísimo, ¿no? Pero en aquel tiempo teníamos que hacer tarjeta por tarjeta. Entonces, ya que tenías todas tus tarjetas y que estaban bien hechecitas, ibas ahí con el encargado de la computadora y se las dabas y te dabas una lista por turno, recibía tus tarjetas y él las pasaba por la computadora. Entonces, ya que las pasaba por la computadora, ya tardaba, eso sí, unos minutos, te ibas a la vuelta a otra sala donde la computadora arrojaba el resultado impreso en un papel doble carta, en rollo, ¿no? Y ese era tu trabajo. Fíjense lo que ha cambiado. Estoy hablando de 1979, 1983, ¿no? Esa es la época de la que estoy hablando, ¿no? Yo creo que la mayoría de ustedes no habían nacido. Entonces, esa era la manera de trabajar, ¿no? Con las computadoras. Hoy en día el acceso que tenemos a artículos de investigación es brutal. El acceso a libros y artículos es brutal. De hecho, en la biblioteca de la UAM, ¿no? Yo me imagino que pueden ustedes ir a la UAM si quisieran, ¿no? Ahorita no tienen matrícula y no tienen manera de hacerlo porque se les da una clave de la biblioteca. Y bueno, el acceso que tenemos a artículos de investigación por vía de los convenios que tiene la UAM con otras universidades, entre todas las unidades de la UAM, son millones, millones de artículos. ¿Y por qué digo de científicos especializados? ¿Por qué digo esto? Porque el tema de fichar, ¿no? Fichábamos a mano, ¿no? Comprábamos tarjetas media carta de cartón con líneas, ¿no? Entonces leías tu lectura, tu libro, chuchun, y seleccionabas lo más importante y lo ibas anotando en tus fichas, ¿no? Y esas fichas se convertían en tu fuente para hacer tus trabajos, tus ensayos. Y el chiste de la ficha es que es una selección. Hay que ser selectivos. Es decir, hay que ser selectivos. Eso es a lo que quiero llegar, ¿no? Y ese es el centro de este ejercicio, ¿no? No en esas fichas se trata de ser muy selectivos. Miren, un capítulo de libro, que es como más se escribe hoy en día, sí, obviamente hay libros completos, ¿no? Entonces, todavía un libro representa un mayor reto porque todavía tienes que ser más selectivo. Puede tener 100 cuartillas, 200 cuartillas, 300 cuartillas, no sé, 500 cuartillas, pero en general la mayor parte del conocimiento hoy en día científico, sobre todo el que leemos nosotros en este posgrado, viene en libros que son capítulos que están hechos por diferentes autores. O viene en journals, en revistas, ¿no?
Los journals, por ejemplo, tienen normalmente limitaciones para los autores, es decir, hay journals que te dan nada más 9,000 palabras y en eso tienes que echarte tu articulito científico y ahí tienes que meter todo lo que quieras meter, ¿no? Gráficos, bibliografía, cuadros, todo incluido, 9,000 palabras. Hay otros que te dan chance no, hay de 8, bueno, hay hasta de 6,000 palabras, ¿no? 6,000, 8,000, 9,000, 12,000, 15,000 palabras. 15,000 palabras, 13,000 palabras son 35 cuartillas a 1.5. ¿Y cómo vienen esos artículos? Bueno, esos artículos vienen, pues siempre tienen un abstract, ¿no? Particularmente los journals tienen un abstract, un resumen, una síntesis. Esa síntesis, cuando tú lo primero que tienes que hacer es pues, decidir qué artículos vas a leer, porque tienes una opción de millones. Luego tienes que definir tu campo, por ejemplo, no sé, si defines un campo muy específico, digamos, quiero consultar todos los textos econométricos, ¿no es cierto?, que abordan el tema del empleo, ¿no? No, pues ya cualquier sistema como el de la UAM, por ejemplo, la biblioteca, las bases de datos electrónicas, pues, te pueden arrojar 350,000 artículos, pero de un trancazo, en un ratito, es decir, en segundos. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ser selectivo, ser selectiva. ¿Y qué usas para ser selectiva o selectivo? Lees el abstract, lees el resumen. Y la primera decisión que tienes que tomar es esa, ¿no? ¿Me sirve o no me sirve? ¿Y cómo sabes si algo te sirve o no te sirve? Ah, pues depende de tu objetivo. Por ejemplo, si el objetivo ahorita es, en estas primeras sesiones, hacer una panorámica de los estudios organizacionales o de las teorías de las organizaciones, como le llaman otros, ¿no? Hay un debate ahí de cómo debería de llamarse, porque es tan diverso. Hay estudios muy especializados sobre hospitales, nada más. Hay estudios de corte más psicológico sobre psiquiátricos, por ejemplo, ¿no? Hay estudios muy específicos. Bueno, de lo que más hay en organizaciones, obviamente, es sobre empresas, sobre management, ¿no? Sobre gestión, ¿no? Sobre organización, porque como vieron en la conferencia de Eduardo Ibarra y como pueden ver en el texto de los saberes de la organización, los estudios organizacionales es una trayectoria científica relativamente joven, que nace a finales del siglo XIX, a partir de que las empresas empiezan a crecer, ¿no? Si las empresas empiezan a crecer y a crecer, yo por eso no me creo, yo que mis alumnos de licenciatura y bueno, también la maestría, yo manejo la hipótesis de que la competencia, como la maneja la teoría neoclásica, lo van a ver con José Miguel, la competencia perfecta, que es un modelo, pero bueno, digamos, la competencia pura, que es la competencia en la que habla el economista Smith, ¿no? La competencia pura de Smith. Yo creo que eso a lo mejor existió en el siglo XVIII, primera mitad del siglo XIX, ¿no? Pero en realidad, hoy en día, en pleno neoliberalismo, ¿cuál competencia pura? ¿Cuál competencia? Es decir, cuando uno usa la palabra competencia, uno tiene que definirla con mucha puntualidad, es decir, delimitarla, ¿no? Yo lo que creo es que la competencia que existe hoy fundamentalmente es la competencia oligopólica, ¿no? ¿Qué es un oligopolio? Son industrias, mercados, porque están ligados, ¿no? En la industria se produce algo y luego se vende en el mercado. Entonces, cuando hablamos de un oligopolio, de un monopolio o de una competencia pura, estamos hablando de industria y de mercado, ¿no? Entonces, los oligopolios son pocos, ¿no? Pocos, ¿no? Oligarquía, oligopolio, ¿no? Vean los bancos. ¿Cuántos bancos hay? ¿Qué? ¿Hay cientos, miles de bancos? Pues no. Es decir, hay, no sé, 15 bancos en México muy visibles, pero de esos 15 bancos, 3 bancos o 4 bancos concentran el 85% de la banca en México, ¿no? Banamex, Bancomer, Santander y Banorte, por ejemplo. Les aseguro que por lo menos traen
esos 4 bancos, el 70% del sector. Supermercados, Chedraui, más chiquito, Walmart, más grandote, ¿no? Soriana, Comercial Mexicana, y paren de contar, esos 4 concentran el 95% del mercado de supermercados, ¿no? Cines, Cinépolis, Cinemex, y párenle de contar, ¿no? Y así por el estilo, cuando tú te vas sobre todas las industrias y mercados, te das cuenta que en todo caso, lo que existe, telefonía celular, Telcel, Movistar, AT&T, ¿no? La telefonía celular empezó como un monopolio en México. El primer oferente de telefonía celular fue Yusacell. Yusacell en realidad está todavía en el negocio eléctrico. Son famosos por producir toda una serie de partes eléctricas, ¿no? Entonces, al final, durante el siglo XIX, las empresas que fueron exitosas empiezan a crecer y a crecer y a crecer, ¿no? Entonces, en la medida en que las empresas aumentan su nivel de producción, su escala productiva, porque la disminución de costos para poder reducir los precios, para que cada vez más personas puedan demandar y realmente demandarlo de manera efectiva y comprar las cosas, los precios en términos relativos, no absolutos, relativos, tienen que disminuir en el largo plazo. Y eso solamente se logra disminuyendo los costos de producción. Y los costos de producción solamente pueden reducirse a través de economías de escala. Y las economías de escala son economías de volumen. Es decir, tienes que producir cada vez más. Es como la idea de mayoreo, medio mayoreo y menudeo. Vean el tema del agua, ¿no? Cómprense una botellita de medio litro de agua. ¿Cuánto les cuesta? 8, 10, 12 pesos según donde la compren, ¿no? Compren un garrafón de agua. ¿Cuánto les va a costar el litro por un garrafón de agua? Pues unos 50, un peso, 2 pesos. Es decir, el volumen de la presentación de esa diferenciación de producto influye, ¿no es cierto?, en el precio. ¿Cuál es el producto estrella de Coca-Cola? La lata de 333 mililitros y la Coca-Cola de 600 mililitros. Esas son sus productos estrella. ¿Por qué? Son las que más se venden y son en las que más ganan. La tasa de ganancia en esos dos productos es brutal, comparada con una Coca-Cola de 2, 3, no sé cuántos. Yo no tomo Coca-Cola, entonces no voy a decirles, pero sé que hay tamaños más grandes y obviamente el litro pues, te va a salir más barato, ¿no? Entonces, la producción a escala es crucial para el crecimiento, ¿no? Y en el crecimiento, pues está la disminución de costo y a determinado nivel de precio, ahí está tu ganancia. Entonces, los estudios organizacionales, las teorías de las organizaciones empiezan a gestarse, como dice Ibarra, a final del siglo XIX, en esas compañías que están crece y crece y crece, y que tienen que, pues, controlar la producción, los proveedores, las ventas, y entonces los ingenieros son los primeros que empiezan a hacer los primeros sistemas contables para poder controlar la producción y la comercialización, ¿no? Los ingenieros son los primeros que empiezan a hacer los sistemas contables y ahí se arrancan, ¿no? Y bueno, además, tienes que diseñar, esa es la idea de management, está muy claro al principio de, Ibarra se preocupa mucho al principio, ya me lo dirán ustedes que escucharon, pero la idea es la siguiente, ¿no? Que management es un concepto es un concepto único y es muy de manufactura norteamericano, bueno, gringo, ¿no? De los Estados Unidos, ¿no? Porque no es nada más administrar. Administrar es sobre todo significa que las cosas se hagan conforme está establecido en las reglas de la organización, conforme al objetivo fundamental de la organización. El objetivo fundamental de una organización económica, en eso la teoría neoclásica tiene toda la razón, son las ganancias. Eso lo dicen los neoclásicos y lo dicen los marxistas. La diferencia es que los neoclásicos alegan que las ganancias se maximizan y los marxistas hablan de la tasa de ganancia como el impulsor, lo que impulsa al capitalismo, lo que impulsa al capital, la ganancia, ¿no?
que es nuestro gran reto con el tema ambiental, ¿no? Porque el capital es capital, se tiene que reproducir. Y el capital solamente se reproduce con ganancia, no hay de otra. Entonces, en el tema ambiental, en el tema de la desigualdad, los dos temas que mencioné, el tema de la ganancia es central, ¿no? Entonces, esas organizaciones que están crece y crece y crece, pues se tienen que dirigir de alguna manera, se tienen que organizar. No es nada más administrar, es organizar la gestión. Es dirigirla, ¿no? El famoso drive, ¿no? Por eso se usa drive en todo el sistema de cómputo. Driven, son palabras en inglés que no tienen una traducción exacta en español, ¿no? El driver de la computadora, de este programa, de este otro, es eso. Es el que te conduce. Entonces, el manager, el management, ¿no? The manager te conduce a una organización. Conduce a una organización, ¿no? En un medio ambiente que es siempre incierto, ¿no? Entonces, ese diferenciar entre administración simplemente y management es súper importante, ¿no? Porque está el top management, el management de los directivos, ¿no? Que son los que diseñan la organización, los que le dan su estructura, su función, ¿no? Entonces, ya me fui a quién sabe a dónde. Permítanme, los perdí. ¿En dónde quedó la bolita? ¿Están ahí? Aquí estamos. Sí, profe. Se me perdió, es como no uso esta computadora, es una Mac, la neta es que no la uso para, quién sabe qué hice, perdí si no veo la cámara, pero bueno, es lo de menos, ¿no? Ahorita vas a tener que ser todo, pero sí la necesito para sus presentaciones. A ver, Nosotros sí lo vemos. sí, ¿verdad? Nosotros sí lo vemos igual como si estuviera en una... Ahí está, ya lo logré. Es que, miren, yo soy bastante ignorante en esto, es decir, tiene uno tantas cosas que hacer que ponerse a ver los detalles de la computadora para mí es una locura, ¿no? Nada más la uso así como mi nieta, ¿no? De 8 años, ¿no? Así como para lo mínimo, ¿no? Bueno, entonces voy a todo esto porque regresando al tema de la lectura, es que tenemos que ser selectivos, ¿no? Y entonces la idea de las fichas en el caso de Eduardo Ibarra con este texto y con esta videoconferencia es como ver esa panorámica, ¿no? Cómo se ha ido construyendo, por lo menos hasta hace 20 años, la teoría de la organización, que son sus fundamentos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender a leer, porque simplemente en teorías organizacionales, bueno, en todos los campos de la ciencia, es una brutalidad de información. Entonces, primero tienes que seleccionar qué artículo vas a leer, ¿no? La verdad es que qué artículos debes de escoger, pues a esos que se parecen más a lo que tú quieres hacer, al objetivo de investigación que te estás planteando. Por eso es tan importante el objetivo, es decir, ¿cuál es el objetivo de tu investigación? ¿O cuál es el objetivo de tu curso? El objetivo de tu curso, ahorita en esta primera fase, es obtener una panorámica de los estudios organizacionales, de las teorías de la organización, de los enfoques de la organización. Entonces vas a empezar a buscar en los buscadores y vas a leer abstract y todos los artículos que tú veas que hablan panorámicamente de las teorías de las organizaciones, pues los vas a seleccionar, porque ya tienes un criterio, ¿no? Pero ya que los seleccionas, pues tienes que ir como por capas, siendo cada vez más selectiva, cada vez más selectivo. Porque no puedes asimilar todo de un trancazo, no puedes manejar un volumen de información de esa manera, ¿no? Entonces, una cuestión es crear estas fichas, por eso el ejercicio de las fichas, y hay dos maneras de fichar, hay dos maneras de hacer el resumen de lo que dicen los autores, lo que dice un autor. Una es citando textualmente. Por ejemplo, cuando escribes un texto, si una cita textual pasa de los 5 renglones, le tienes que cambiar el tipo de letra y la tienes que hacer más chiquita y metes el margen, aumentas la sangría a los textos. Eso es en un artículo de investigación, ¿no? O en un libro, ¿no? Es la manera, es el estándar, digamos, ¿no?
Los libros antes, por ejemplo, los libros de filosofía, el mismo Marx, por ejemplo, hacían uso profusamente de citas largas, ¿no? Porque leían otros libros y los... Tú nada más tienes que citar entre comillas, ¿verdad? Entrecomillar, citar textualmente y pues poner bueno, hoy en día se usa el paréntesis, López 1975. Y entonces ese López 1975 va a aparecer al final del texto en la lista de bibliografía. Ah, López 1975 es un libro sobre esto, esto y esto, de tal país, editado por tal editorial, que tiene 400 páginas, ¿no? La otra manera es lo que yo llamo una cita interpretativa, es decir, no vas a citar textualmente, pero sí vas a tomar la idea central del autor y vas a usar algunas palabras del autor y algunas tuyas. Pero de todos modos, la idea central viene de cierto autor, de cierta autora o de ciertos autores. Entonces también lo tienes que citar. Mi fuente de la idea fundamental de esta oración es este autor. Ahora, la cosa con las citas, compañeras y compañeros, interpretativas, es que son por oración. Luego muchos alumnos agarran y echan un parrafote interpretativo, bien, bien, a todo dar, ¿no? Pero ya tiene mezclas de palabras propias y del autor, y nada más ponen en la última oración de un párrafo de cinco oraciones, al final ponen la cita López 75, pues nada más aplica para la última oración. Nada más aplica para la última oración. Las 4 primeras oraciones no están siendo citadas, ¿no? Pero en una ficha como la que queremos hacer, eso nos podemos dar la libertad de hacerlo, ¿no? Nada más hay que anotar muy bien esas ideas, a lo mejor vienen de un solo párrafo, pero a lo mejor vienen de diferentes páginas del autor, pues tienen que poner el número de la página, por lo menos, a lo mejor arriba poner el autor, ¿no? Bueno, la idea es que citen usando el APA Harvard, por eso se los envié, es la forma en que se cita hoy en día en los artículos de investigación, es la más común. Entonces hay que tenerla así como ya muy, muy a flor de piel, esa forma de citar. Y en la ficha se pueden dar toda esa libertad, pero yo creo que ya en un trabajo, en un ensayo, porque van a estar presentando ensayos todos los trimestres, ¿no? Y van a estar haciendo presentaciones. Luego viene la idea de la presentación. Miren, el PowerPoint es un guión, ¿no? El PowerPoint es un guión. No es no tienen que ahí a remangar no sé cuántas palabras de un autor en una sola lámina, pues además es imposible, pues es una lámina nada más, ¿no? Entonces por eso tienes acá tus fichas, que ya tienen una síntesis, entonces ya estás exponiendo en tu clase, ¿no? Entonces puedes llevar tus fichas, hombre, tienes todo el derecho ahí hay quien tendrá más memoria, quien tendrá menos memoria, ¿no? Y ahí tienes tus fichitas y llevas tu guión, como un guión de teatro, como un guión cinematográfico, ¿no? Esa es la idea del PowerPoint, ¿no? Pero también hay que ir citando, porque en ese guión, cada renglón, pues si es cada renglón representa una idea, nada más las palabras claves de esa idea, ¿verdad? También hay que citar. ¿De qué página viene y de qué autor viene? Y al final la bibliografía, la ficha bibliográfica completa. Esa es la idea de este ejercicio. Entonces, no sé cuántas lecturas logremos ver finalmente en esas pocas sesiones que hoy se fastidió con el tema de la luz, ¿no? Y del internet, porque parece que fue una falla generalizada, porque nos mandaron un mensaje de Easy, tengo Easy, uno de los oligopolios del internet, ¿verdad? Por eso de competencia entre pura, no. Pura es que hay muchos competidores, muchos. Esa es la competencia pura. Ni las misceláneas son competencia pura, ¿no? Y ya se metieron los Oxxos y los 7-Eleven. Esos son oligopolios con prácticas monopólicas, ¿no? Pero bueno, es otra discusión. Me sale mi beta de economista, ¿no? El chiste es que esa es la idea de estos ejercicios y de estas lecturas, ¿no? Que vayamos con calmita construyendo la técnica, la habilidad para poder realmente extraer. Por eso les puse como límite, pues dije, bueno, una ficha puede ser el tamaño de una lámina de PowerPoint, ¿no? Se me hizo lo más adecuado, ¿no? También podríamos decir, pues, una media cuartilla del Word, ¿no? Máximo una cuartilla, ¿no? Pero esa es la idea, porque tienen que extraer las ideas fundamentales, ¿no? Pero ¿qué van a leer? ¿Cómo seleccionar? Depende de qué quieren hacer, depende de cuál es su objetivo.
definitivamente. Eso es lo más importante. Ya que estén en el sexto trimestre, bueno, en el quinto trimestre, que tengan que armar su proyecto de investigación, pues ¿qué se les pide en un proyecto de investigación? Lo primero que tienes que plantear ahí es el planteamiento del problema. ¿Cuál es el problema que vas a analizar? Ah, yo quiero analizar el tema del agua, ¿ok? Pero ¿qué cosa del agua? El agua de los Himalayas, el agua del Polo Norte, el agua de tu regadera, ¿cuál agua? Es decir, ahí tienes que empezar a delimitar tu problema. Ah, bueno, yo quiero estudiar el tema del agua, pero particularmente quiero estudiar la red de agua potable urbana. Ah, muy bien. Entonces ya definiste. ¿Qué tienes que hacer en términos de literatura para hacer tu proyecto bien armadito de investigación? Sus proyectos están presentando ahorita, por ejemplo, para la selección. Pues entonces tienes que buscar la literatura relevante sobre redes de agua potable en las urbes. Y eso es lo que tienes que buscar. Entonces agarras y te pones a buscar, le metes al buscador, ¿no? Agua potable, red urbana. Órale, o en inglés, ¿no? Y te va a dar no sé cuántos miles de artículos y pues tienes que revisar los abstracts para decidir cuáles de esos artículos son los más adecuados para plantear tu problema. Habla unos mucho mejores que otros, pues en función a lo mejor no conoces nada del tema, se te ocurrió esa idea. Bueno, entonces tienes que ser muy selectivo en función de que no sabes nada del tema, entonces necesitas una panorámica de las redes de agua urbanas, ¿no? Entonces vas a decidir buscar ese tipo de artículos, ¿no? ¿Y cómo viene un artículo? Pues trae su abstract, luego trae una introducción. Hay algunas revistas en las cuales en la introducción se meten los conceptos teóricos. Hay otras revistas en donde nada más la introducción es muy breve y más bien en una primera sección se ponen los conceptos teóricos, ¿no? Que se van a utilizar. Y normalmente son conceptos teóricos discutidos, es decir, que van citando autores de forma interpretativa, no entrecomillados como citas textuales, sino en la forma interpretativa, pero ponen muy claramente entre paréntesis a qué autor están citando y normalmente están citando no a uno, sino a uno, dos o tres autores. Nada más para una oración, pero esa oración está muy bien construida porque es una oración que resume completamente en donde convergen tres autores, por ejemplo. Una sola oración. Entonces, si ustedes se fijan en la construcción de los artículos, así vienen, ¿no? La primera parte de un artículo es cuál es la literatura relevante, ¿no? Porque el autor de ese artículo, pues tiene que plantear un problema. También, como todos, tiene que plantear un problema, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno primero para plantear un problema? Ve, porque no puedes partir de cero. El conocimiento, la tecnología, la investigación, la innovación es acumulativa, de largo plazo además, ¿no? Entonces ya hay acumulado una serie de literatura, entonces ya ves el artículo, ok, bien, ya vi su abstract, ya vi los principales conceptos teóricos que presenta a partir de citar a una serie de autores que aparecen al final en la bibliografía, y luego normalmente después de esa sección sigue la metodología, ¿no? Normalmente las metodologías son mucho más cortas, a menos que sea un tema muy complejo, pero son muy cortas, son muy exactas, están muy bien delimitadas. Hay metodologías más cualitativas, por ejemplo, basadas en entrevistas con un cuestionario, y hay metodologías más cuantitativas, por ejemplo, no sé, análisis multivariado, modelos econométricos, ¿no? Etcétera, ¿no? Describen su metodología. Y después, normalmente las metodologías, a lo mejor metes un poco una parte como contextual, pero normalmente como tienes tan poco espacio en los artículos de investigación, te lanzas a poner todos tus resultados, ¿no? ¿No? Este es el cuerpo de un artículo de investigación y los capítulos tienen un poquito más de licencia, los capítulos por aquí un poquito de libro, por ahí un poquito más de espacio, ¿no? Pero también está limitado el espacio. Los artículos de investigación de journals internacionales tienen mucho menos espacio, ¿no? Entonces, después de la metodología viene el vaciado de resultados. Y después del vaciado de resultados vienen las conclusiones. Hay otras revistas que hablan de discusión y conclusión, ¿no? Discussion and conclusions, ¿no? Depende del formato que maneja la revista, pero básicamente, y luego la bibliografía. Si estás haciendo una investigación,
pues, y encuentras un artículo, no sé, del 2021, súper reciente, ¿no? Y a ti se te hace maravilloso ese artículo. Pero es importante que revises la bibliografía porque es importante que sepas en qué autores se está basando ese autor para llegar a esas conclusiones y hacer ese artículo. Y no solamente eso, porque en la bibliografía tú vas a encontrar la trayectoria backward, hacia atrás, de cómo se van construyendo los conceptos, ¿no? Entonces, a lo mejor ese autor citó a un autor de 1926, está haciendo un análisis bibliométrico, estás contando patentes o estás contando artículos científicos para definir brechas tecnológicas, pero te das cuenta que citan a Lotka 1926, que es uno de los primeros autores hace casi un siglo que justamente se planteó el tema de la bibliometría, ¿no? Pero más bien, bueno, es un inicio de bibliometría, pero su objetivo era más bien analizar la productividad científica, ¿no? Y la productividad científica es una pirámide. Hay pocos autores que producen muchísimo y hay muchos autores que producen muy poco. Así es la pirámide. La invención es una pirámide. Para poder realmente tener un invento que valga la pena, un solo invento que valga la pena, es probable que la humanidad necesite desarrollar 100, 200, 300 inventos, ¿no? Para tener una sola innovación exitosa, es un invento exitoso, un invento exitoso en el mercado es una innovación. Bueno, para tener una innovación, es decir, un invento exitoso en el mercado, es probable que necesites hacer 1000 inventos en la historia de la humanidad, 1000, 2000 inventos, además de otras cosas, ¿no? Porque la innovación no nada más es la tecnología. Está el tema organizacional, está el tema institucional, está el tema social, está el tema cultural, está el tema de mercadotecnia, ¿no? Está el tema del management, ¿no? Es decir, la innovación por eso es tan compleja. Porque no es nada más el inventito de la tecnología. No, pues está padre tu invento, está maravilloso, ¿no? Ya inventaste una máquina que produce agua potable de sal de mar, pero lo importante no es no es que tu máquina sea la primera. El ser humano lleva más de 100 años tratando de desalar el mar para producir agua potable, porque el agua potable se está agotando, pero el costo de desalar agua potable del agua de mar es altísimo. No hay todavía una tecnología eficaz. No la hay, ¿no? Entonces, esa es la idea de este ejercicio. Entonces, bueno, les dejo la palabra. Vamos una hora más. No sé quién le tocó la primera, no, cómo se dividieron la conferencia de Eduardo Ibarra. Vamos a hacer nada más un pedacito, porque además no están todos los que entraron hace rato. Entonces, con los que estamos ahorita, vamos a darle una horita. Porque yo me tengo que ir a México a mi curso de licenciatura. Me tengo que desplazar y necesito una hora y cuarto, hora y 20 para poder llegar a la universidad y hora y media para poder llegar al salón. Entonces, adelante. ¿Cómo se dividieron? ¿Quién empezaría a comentar a Eduardo Ibarra su conferencia magistral? Profesor, lo que nosotros hicimos fue preparar la ficha y entre los equipos hicimos una presentación con los temas que a ver, nos puso miren, como... miren, muéstrenmelo y lo vamos a volver a ver la próxima sesión, porque también la idea era, yo les planteo una idea, un formato, y luego viene la parte creativa de ustedes, ¿no? ¿Cómo lo entienden para empezar? A lo mejor yo no me expliqué perfectamente bien, soy medio limitado, y ustedes, en función de lo que yo les envié, ustedes lograron hacer cierta cuestión. Adelante, venga. Bueno, ahí se ve la presentación, ¿no? Sí, perfectamente bien, muy bien. O sea, a ver, la carátula, la relación entre las políticas públicas y la análisis organizacional. La carátula no tiene el título de quién es el que presenta la conferencia magistral, por ejemplo. Bueno, nos faltó en la bibliografía si viene el nombre del doctor De acuerdo, Eduardo. pero hay, Sí, sí, lo de la carátula, no, se los comento, no sí. no se apuren mucho, ¿no? Esto es experimental, exploratorio y vamos a ir señalando. Es decir, yo diría que falta ahí efectivamente el nombre de quién presenta y en dónde la presenta en Flaxo, ¿no? Okay, sí. Y la fecha en la que la presenta. Venga. Pero bueno, lo que hicimos primero fue
contestar a esta pregunta de cuál es la esencia de la plática del doctor. Entonces, si nos pudieran resumirlo en una oración, lo que llegamos a conclusión sería esta tesis, que es la interacción entre dirección y estructura para generar cooperación que a su vez genere resultados o resuelva problemas. Pero de aquí hay muchas cosas que hablar, ¿no? Porque este es como el resumen de 2 horas, pero empezamos por lo primero, dirección y estructura. Entonces, en un ejemplo que da el doctor, muy claro para entender, es el ejemplo del juego de ajedrez. Por un lado, tenemos a las fichas o el juego, que sería la dirección, entendiendo a la dirección como el management que él mencionó, o el ente social que toma direcciones, que toma decisiones y tiene una dirección a donde quiere ir. Y la estructura sería el tablero, que es donde se lleva a cabo el juego. Y un ejemplo que él daba es muy diferente la dirección o la administración que se da en México a la que se da en Noruega, aunque sea para el mismo fin, simplemente por la condición en la que está el ambiente en donde se está dando. Y por otro lado, la cooperación. Bueno, aquí lo que nos menciona es el ejemplo de que nosotros tenemos dificultades, siempre tenemos como necesidades para afrontar a nuestra realidad física, biológica o social. Entonces, ¿cómo afrontamos eso cooperando entre nosotros? Lo que él dice es que con el lenguaje llegamos a organizarnos para alcanzar un fin común. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, de diferentes formas. Podemos generar tecnologías o algún otro tipo, pero también aquí lo que he estado mencionando, pues todo es muy abstracto porque no lo estoy aterrizando a nada, porque como él lo decía, todo esto es muy genérico porque todo el mundo puede participar. Entonces, la teoría de la organización es un tema abstracto porque participan todas las disciplinas, así que todo el que quiera o tenga interés en resolver problemas, participa. Y esta resolución de problemas lleva a la creación de tecnologías que nos dan una forma diferente de afrontar estas dificultades físicas, biológicas o sociales. Y bueno, ya hablando un poco, bueno, complementando lo que mi compañero, pues lo que captamos también de la esencia es la importancia y el énfasis que el doctor le da al conocer la teoría, porque él dice que es muy importante conocer la teoría porque nos clarifica cada uno de los conceptos y esto evita conocer la relación entre ellos y no usarlos como si fueran sinónimos, porque es real eso que dice que a veces usamos conceptos como sinónimos y en realidad pues eso pues no está bien, ¿no? Porque no tenemos bien claro pues qué es cada uno de ellos y pues por ello, bueno, esto es debido a que pues, no tenemos el conocimiento completo de la teoría. El segundo, pues es el apreciar la percepción de cómo las políticas públicas y la administración pues no son como cosas separadas, ¿no? Porque él dice que la administración pues es una disciplina política y pues mucho de eso no lo vemos porque nos lo plantean como que es pues es la gestión de los recursos, ¿no? Y sí, pero pues para llegar a ello, pues debe haber pues un proceso, ¿no? Que es primero la identificación de un problema y después, pues la negociación. O sea, cuando hay un problema, pues se negocia y se generan estructuras. Bueno, primero se generan acuerdos y luego las estructuras. Y luego, pues estas estructuras, pues generan límites en los grupos y mediante esto pues se modifican las conductas. Estas estructuras o estas políticas están sujetas a los cambios sociales que vivimos pues día con día, ¿no? Bueno, no, bueno, sí, que se vive en la sociedad. Y bueno, el tercero es, bueno, habla justo lo que decía mi compañero de la teoría de la organización y pues él menciona cómo, pues tiene que ver un poco con lo que mencioné arriba, porque él menciona que la teoría de la organización no es una sola teoría, sino que son muchas teorías, ¿no? O sea, la teoría de la organización está compuesta de muchas teorías que nos va a ayudar a afrontar diversos temas, diversos problemas con muchas herramientas, ¿no? En realidad es una caja de herramientas, él dice, y la organización, pues menciona como que a veces nos hacen ver que la organización es como una empresa, una institución o algo así, y la organización es como tal
hace referencia como al acto de organizar, pero que se aplica a instituciones que funcionan de acuerdo a una organización establecida o estructurada. Bueno, otro punto de la conferencia eran los cambios que generan los grupos de poder en las estructuras, ¿no? Como mostraba mi compañero en una de las diapositivas anteriores, el tablero, el tablero de ajedrez, que es, digamos, la estructura, ¿no? Que donde se generan estos cambios. Pero dicha estructura no es algo que sea completamente rígido, ¿no? Sino que se va transformando de acuerdo a los grupos de poder y va cambiando, ¿no? Entonces, ese es otro punto importante. Otro punto que también menciona el doctor es la teoría de la organización como un producto de los problemas. Es decir, que la teoría de la organización nos sintetiza las soluciones de consecuencias que son prácticas de una decisión. Nos dice que toda la teoría de organización son un producto de unas decisiones o de unos problemas que se van dando a lo largo del tiempo. También el orden organizacional nos lo indica como reglas, procedimientos, sistemas, estructuras de un funcionamiento para que cada campo de acción tenga cada individuo tenga su campo de acción y así formar una estructura. Y como lo platicaron mis compañeros anteriormente, la cooperación entre individuos es fundamental, ¿no? Incluso da una definición de tecnología que tiene mucho que ver con la cooperación entre los individuos para resolver un determinado problema, ¿no? Y también el comportamiento de los individuos, ¿no? Siempre en cualquier ciencia social es fundamental entender o intentar predecir, por muy difícil que sea, el comportamiento de los individuos ante una situación dada, ¿no? Entonces, se critica un poco la parte de que, o la imagen de que los seres humanos somos seres perfectamente racionales, ¿no? Y que siempre hacemos, y que toda nuestra conducta está dada por la razón. Entonces, él expone que no, que también tiene una parte, que todos los seres humanos tenemos una parte emotiva, y que dicha parte emotiva es responsable de muchas de nuestras decisiones, ¿no? Entonces, él habla de que para estudiar un poco las organizaciones, pues es fundamental tener en cuenta todas otras ciencias sociales, ¿no? Habla un poco de la antropología, de la economía, de la ciencia política, porque los individuos pues tenemos historia, y nuestra conducta va a estar va a estar íntimamente relacionada con nuestras experiencias previas, ¿no? Entonces, el comportamiento va a ser de alguna manera un cúmulo de experiencias, de nuestras experiencias anteriores, ¿no? Y que un director pues debe de tener en consideración esas cuestiones para poder tener una mejor cooperación entre los individuos. Bueno, aquí los siguientes son los comentarios que hace de la conferencia al doctor. Bueno, en ese sentido, parte de que hay una relación, ¿no? Él enuncia de que entre las políticas públicas y la teoría de la organización, pues debe originarse una cooperación, ¿no? Porque muchas veces solamente se enfoca o se lleva a cabo en los resultados, ¿no? Pero ahí hace como una crítica o empieza a anunciar de que debe haber un análisis a las políticas públicas, porque muchas veces solamente se centra en la gestión o en la administración, ¿no? Y la poca crítica que llega a haber, pues es muy escueta e insuficiente, ¿no? Parte de esta crítica. De ahí, pues lanza esta primera tesis, donde nos habla que la organización es como un instrumento solamente para llevar a cabo ciertas cuestiones, una finalidad, una serie de instrumentación y una división de trabajo, pero también una división entre las políticas públicas y la organización gubernamental. Todo esto, pues, parte de una tradición, ¿no? En el sentido de, menciona autores como Hegel,
y Max Weber, ¿no? Donde pues estos son los teóricos o los que plantean las cuestiones procedimentales, así como, eh, digamos, lo que se debe desarrollar, ¿no? Que siempre es mediante racional, mediante méritos y siempre es jerárquico. No hay otra cuestión que se pueda irrumpir, ¿no? Que siempre está estructural y pues ahí empieza a anunciar una cuestión que retoma de Weber, que es la jaula de hierro, ¿no? Que pues bueno, finalmente al estar esos puntos establecidos, se enjaula, ¿no? Se crea y se debe romper, ¿no? Pero esta ruptura se da mediante la creatividad, pero también ahí a través del carisma, pero que finalmente nuevamente regresan como en una especie de círculo vicioso, una especie de dialéctica, aunque rompan o se logre salir de esa jaula, se vuelven a establecer los mismos parámetros y se vuelve llegar a lo mismo, ¿no? En la siguiente tesis, mi compañera explicará, ¿está? ¿Sí está o no está? Creo que no Sí, está. sí, aquí estoy. Bueno, ya luego, bueno, les comentaba, aquí en complementando la esencia de los comentarios del doctor Miranda al doctor Ibarra, enuncia 3 tesis, ¿no? La tesis 1, como lo dijo Adalberto, la organización como instrumento. La segunda tesis es la organización como fuente de males. Y de hecho, ahí en la conferencia, bueno, en esta parte de los comentarios, explica un poco por qué la fuente de todos los males, y es porque tiene una visión escatológica donde la organización de toda la implementación es el problema, ¿no? También menciona que aquella implementación que tiene que pasar por varios puntos de aclaramiento o de aprobación cae en la visión negativa de la organización, que esto lo pudiéramos poner entre paréntesis como toda la parte burocrática. Y otro punto que enuncia en la segunda tesis es, él menciona Eugene Bardak, un autor, que dice que la organización no es tan racional como pudiera pensar. ¿Y por qué no lo es? Pues porque hay intereses, porque hay política, porque hay pasiones, sentimientos y juegos de sentimientos. Eso es lo que menciona en la tesis 2, que es la organización como fuente de males. Bien, continuando con la tercera tesis, que es que él anuncia como un espacio de posibilidad del diálogo entre la teoría de la organización y el análisis de las políticas públicas, ¿no? Donde esta relación no debe ser separada, sino que debe ser bicondicional, que vaya a la par, ¿no? Donde no solamente haya una gestión, sino que también se establezca una planeación, donde también haya discusión. ¿Pero por qué? Porque muchas veces no se da esto y todo esto debe partir de problemas comunes, ¿no? Él nos habla de 3 problemas. El primero que es el social, ¿no? Que por lo mismo de que nos encontramos mucha desigualdad social y es importante, pues, analizar a profundidad y planificar para poder establecer una política pública, no solamente llegar por llegar a desarrollarla, sino pues que debe tener una fundamentación y una planificación pues acorde a la necesidad que pueda abordar el problema social, ¿no? El segundo punto, pues nos habla que también tiene que ver con una cuestión del poder político, ¿no? Que muchas veces el sistema político, ahí el management y el policeman, ¿no? Que tiene que ver también con el orden público en cómo se suscita y se desarrolla, que muchas veces se tiende a un lado más y se deja de lado otras cuestiones. ¿Por qué se atiende digamos, la parte burocrática o política, dejando de lado pues la parte pública también, ¿no? Que debe ir a la par
en ambos sentidos. Y un tercer punto, pues nos habla del aparato organizacional, ¿no? Que pues muchas veces, pues, que es burocrático, ¿no? Que no debe de quedarse solo en la gerencia y en la gestión, debe siempre tener un análisis previo, durante o después, ¿no? Que eso se viene en el análisis de las políticas públicas, donde si ya se va a desarrollar una política pública, pues se debe analizar qué tanto ha sido beneficioso ver las cuestiones de las variables y pues para ir encauzando una formalización o ir, digamos, adecuándola a las necesidades, ¿no? Por último, pues también nos comenta una serie de conclusiones a la par de estas tesis, las cuales comentará la compañera Alejandra. Efectivamente, menciona a manera de conclusión algunos puntos que orientan hacia una mayor conversación entre las políticas públicas y la organización gubernamental. Y él los enumera en flujos, que a su vez los flujos tiene tres variantes. El flujo político-social, y lo ejemplifica con algunas secretarías, como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que finalmente tienen una estructura política, pero sus objetivos van enfocados hacia hacia el área social, las sociedades, el trabajo, el trabajo en el país. El punto número 2 es el campo organizacional, es decir, que los flujos no están solos, interactúan y también compiten. Y un tercer punto dentro de los flujos es el flujo interno de cada organización. El siguiente punto que orienta a una mayor conversación es la eficiencia y efectividad. Menciona efectividad, pero también pudiéramos decir eficacia. El siguiente punto es legitimidad, es decir, si los resultados obtenidos son creíbles. El siguiente es gobernabilidad. ¿Cómo se hace para que una política pública mantenga el equilibrio con acuerdos estables? La gobernabilidad va enfocada hacia el equilibrio. Y un último punto es ¿con qué tipo de tecnología se cuenta? Y hasta ahí fueron los comentarios del doctor Miranda en relación a la exposición del doctor Ibarra. Sin embargo, hay comentarios y preguntas relevantes que mi compañera Blanca va a comentar. Muchísimas gracias, Alejandra. Llegado a este punto, los participantes en la conferencia pues realizan preguntas y comentarios muy interesantes. 5 de ellos hacen una participación que a consideración nuestra todas tienen relación, pero una de ellas expresada por un joven ante la duda de si existen sinergias entre la teoría de la organización, los análisis organizacionales y las políticas públicas, pues el profesor se centra en, pudiéramos decir, en resumir todo lo que ha sido su intervención hasta ese momento, dándonos a entender y evaluándolo a sí mismo el doctor Ibarra que los análisis organizacionales o la teoría de la organización es igual a las políticas públicas, que al final todo es política. Y que esta misma teoría, estas mismas preguntas van a versar sobre esos análisis organizacionales, sobre aceptar estructuras organizacionales, a utilizar las que tienen en función de las problemáticas y el contexto que pueda tener tu organización, que no es un entorno estático, no son estructuras estáticas, pues varía el entorno de acuerdo a la organización que nosotros utilicemos, y que pues la teoría viene a ser, como bien decía nuestra compañera, esa caja de herramientas que nos va a permitir crear esas soluciones donde las capacidades de las personas y no el liderazgo, sino las capacidades que puedan tener esas personas para conducir, pues van a ser efectiva esa teoría de la organización llevada a cabo en determinadas estructuras.
Todo esto resumiéndolo o sentado bajo la base de que hay que aprender a pensar de otra manera. Por eso consideramos que esta pregunta hace un cierre final que engloba todo el resto de las cuestiones que los demás participantes hacían alusión. Y bueno, ya aquí está nuestra bibliografía. Hasta aquí la exposición, Darío, Alejandra y el profesor, otras cuestiones. Sí, sí. Si quieran comentarnos algo, una pregunta o... Bueno, me parece que de entrada nos da una primera visión de lo que es esta videoconferencia, pero como sabemos, al haberla escuchada, en realidad el doctor Ibarra empieza a presentar ciertos autores, ¿no es cierto? Y empieza a dar un recorrido no completo, porque no hay suficiente tiempo, de la organización. Me pareció bien, interesante su presentación. Relucen ahí varias cosas, pero quizás démosle la participación a los demás alumnos, a las demás alumnas que están presentes, para que comenten ya sea su visión en los minutos que nos quedan de la videoconferencia del doctor Ibarra o de la misma presentación de sus compañeras y compañeros. Lili, por favor. Sí. Levanten su mano, no sean malitos, ¿va? Perdón, sí. Profesor, perdón, todos me escuchan, sí, ¿verdad? Sí, bien, bien. Pero, okay. Sí, me pareció muy sintético los puntos que presentaron los compañeros respecto al tema que aborda el doctor Ibarra. Sin embargo, bueno, yo quiero dar como otra postura, un poco siento más general, o como yo sentí la presentación del doctor Ibarra, porque yo pienso que más que lo que pretendió hacer el doctor Ibarra fue una especie de revelarnos un gran nicho, ¿no?, que se encuentra en la teoría de la organización. Y lo digo así porque en la parte donde él dice que va a hablar sobre la teoría de la organización, a mí me quedó muy difuso, ¿no? Como que no entendí, como que no hay ese redondeo de qué es la teoría de la organización, por lo que pude cachar. Entonces, en esto que él llama las 10 tesis, yo creo que más bien lo que plantea es darnos las herramientas para nosotros tener la tarea de delimitar bien de qué se trata la teoría de la organización. Y más que un tratamiento económico, es un tratamiento filosófico. Se trabó un poquito, Lili. Bueno, David, mientras. Venga, David. Sí, bueno, yo creo que para también poder comprender mucho mejor el video, la conferencia, es importante haber leído las lecturas que usted nos mencionó. Pues si bien ahí menciona parte de un mapa conceptual que se puede observar en el cuadro 3.1, y bueno, podemos también en esa misma lectura apreciar diversos conceptos que van a poder enriquecer esta conferencia, como es la posburocracia, como es la racionalización y el poder. Igualmente en la conferencia mencionaba la parte de nuevas formas de organización del trabajo que impactaron a las relaciones sociales. Y ahí menciona la parte de que se iba a ir modificando la propia percepción del espacio y tiempo. Y en la lectura hace mención parte de la dimensión física, ¿no? Lo dije al revés, en la conferencia mencionó la parte de la dimensión física, y en la lectura hace parte de la percepción del espacio y tiempo. Y bueno, igualmente mencionó
la parte de la importancia de tener presente la teoría económica para poder entender la teoría de la organización. De hecho, hasta mencionó que se le hacía absurdo que en los planes de estudio de las carreras de administración no se percibiera de manera puntual la parte de la teoría económica que, como menciono, hace alusión en su mapa conceptual. Entonces, creo que sí es importante leer esa parte, porque lo de la posburocracia, que se me hace muy importante, y va uno desligando palabras, conceptos como el de la gobernanza, ¿no? Que también ha ido evolucionando y ha ido teniendo importancia en diversos trabajos. También me llevó a observar qué es la posburocracia, y observé también un trabajo de una autora que es Marcela Guzmán, igualmente de Flaxo, ¿no? Que se publicó en esta parte, en esta página, en las publicaciones. Entonces puede uno ir desglosando cómo ha ido desarrollando esta idea que trata de integrarnos el doctor Ibarra. Creo que por mi parte ahorita lo puntual está en el mapa conceptual, y va muy relacionado con la conferencia. Muchas gracias, David. Bueno, creo que entonces, por lo que han comentado ahorita Lili y David, y la presentación de estos 5 grupos, de las compañeras y compañeros de estos 5 equipos, yo creo que entonces una primera pregunta que surge es, ¿qué es la organización? ¿Es un proceso? ¿Es una estructura? ¿Es una población? Porque el doctor Ibarra usa este concepto de población en su discusión de una manera muy puntual, ¿no? Una población de organizaciones, me refiero. Y luego las dimensiones de la que habla me parece muy interesante, ¿no? La dimensión física, el globo terráqueo, ¿no? La Tierra como dimensión física, ¿no? La Tierra, su atmósfera, sus mares, ¿no? La dimensión biológica. Esta Tierra, que es una dimensión física, con plantas, animales, hongos, bacterias, seres humanos, que también somos animales, ¿verdad? Y no necesariamente, a diferencia de los demás animales, los más racionales, ¿no? Que luego se dice, ¿no? También da una idea muy interesante de la diferencia justamente en lo que es lo animal a secas y el ser humano, considerando que el ser humano es un animal. Y esta discusión viene desde la sociología, ¿no? Yo la recuerdo en la maestría, ¿no? ¿Qué diferencia al ser humano? ¿Lo racional o otra cosa, ¿no? Bueno, surgió el tema de la burocracia. Miren, la burocracia es la estructura de organización más difundida en el campo público, privado y social, pero particularmente en el campo público y privado. La burocracia es un gobierno nacional, un gobierno municipal, como Banamex, Bancomer, Walmart, etc. Las dos son burocracias. La organización como caja de herramientas, justamente ante la diversidad de problemas, las diferentes dimensiones, las diferentes concepciones de lo que es organizar, organización, organizaciones, ¿verdad? Y considerando que hay problemas que resolver, por ejemplo, la idea, digamos, de las primeras teorías de la organización, ¿no es cierto? Hace un siglo exactamente, ¿no? En la primera cuarta parte del siglo pasado, como surge sobre todo inicialmente dentro de las organizaciones económicas, estas grandes industrias que están crece y crece y crece, que se convirtieron de hecho en las grandes empresas transnacionales que conocemos hoy, Siemens, General Electric,
Bayer, etcétera, Ford, ¿no? Chevrolet, ¿no? Son empresas que vienen de por lo menos hace un siglo, ¿no? El tema bueno, planteo esto, el tema de la caja de herramientas empieza como el análisis de la organización económica, cómo administrar, cómo gestionar una organización económica, pero poco a poco te das cuenta que todo está organizado. El mundo humano está organizado. También el mundo biológico está organizado, ¿no? Ahora, que esté organizado no quiere decir que sean perfectas. No quiere decir que no haya males, como comentaban ustedes, ¿no? Por ejemplo, la Fiscalía General de la República ahorita en el ojo del huracán tiene una organización, tiene una estructura, es una institución, pero parece ser que se está utilizando no en el sentido del interés público, sino en el sentido del interés privado. Pero nadie puede correr al fiscal, ni el Senado, ni la Cámara de Diputados, ni ningún juicio político. O renuncia o lo corre el presidente, ¿no? Son las reglas, esa jaula de hierro. Estamos atrapados en estas reglas, ¿no? Entonces, de repente, y lo expusieron ustedes, el tema de las reglas. El tema de las reglas, es decir, las instituciones, porque las instituciones son reglas, normas de conducta, lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, lo que está prohibido y lo que no está prohibido. Ya ven esa famosa frase de los abogados, lo que no está prohibido está permitido. Y el problema es que una regla no puede abarcarlo todo. Hay reglas generales, hay reglas particulares, pero tampoco hay reglas perfectas. Entonces, regresando, en estos últimos minutos, empecemos justamente a pensar diferente lo que ustedes retoman de la conferencia. Entonces, ¿qué es una organización? ¿Qué son las organizaciones? ¿Qué significa el proceso de organizar? ¿La familia es una organización? Claro. Podríamos decir que la organización es una relación social entre al menos dos individuos con determinada correlación de fuerzas que siguen determinadas reglas para alcanzar un objetivo específico. ¿Qué piensan? Otras personas que no hayan participado, por favor. ¿Qué piensan? ¿Qué se les ocurre? Yo tengo un comentario. Vladimir, por favor. Sí. Aumentando un poquito lo que usted comentó sobre qué es una organización, creo que también aquí lo que va es justamente en la institución que son reglas que están meramente impuestas por la sociedad, pero también son reglas hacia adentro, ¿no? Como, yo lo vería un poco más como estas como costumbres, ¿no? Donde a veces tenemos como ese choque entre lo que a mí me dijeron o lo que se dice que se hace en mi pueblo, literalmente, con lo que hace la sociedad. Porque, por ejemplo, a veces lo veo mucho con lo que son los usos y costumbres, que lo mucho de esta zona, que es la zona sur, donde pues, les gusta mucho andar cerrando las calles, pero probablemente eso no es legal, ¿no? Entonces, en este caso, la organización podría hacer esa correlación entre los usos y costumbres, se podría decir, y las reglas tácitas de la sociedad, ¿o cómo sería ahí, profesor? Bueno, a ver, Lili, ¿qué planteabas tú en el chat? Sí, profesor. Pues también me entró esta duda, ¿no? De cuál sería entonces el concepto de institución y qué vínculo tendría con la idea de organización. Básicamente es eso. A ver, ¿quién se anima a contestar la pregunta que plantean los dos compañeros finalmente? Vladimir, con este ejemplo muy puntual entre lo que son usos y costumbres y lo que es legal, y Lili, que plantea qué diferencia hay entonces, cuáles son las fronteras para entender lo que es institución y organización. David.
Bueno, en cuanto a la parte de los usos y costumbres, el doctor Ibarra mencionaba que cada grupo, cada individuo tiene un código, tiene un proceso histórico que ya le dio pertenencia a esas personas que conforman este proceso y les genera ese cierto código. De hecho, en la conferencia, bueno, más o menos tratando de parafrasear al doctor Ibarra, él mencionaba que el management vamos a decir que son todas las personas. Decía que son todos los individuos y los grupos. Aquí lo tengo en mis apuntes. Dice, management son los individuos y los grupos que participan para que las cosas sucedan. Entonces, management es una persona, es un proceso, y en ese proceso hay directivos, hay empleados. Y es en esa parte también, relacionando con la lectura, que indica que todo tiene un código de acuerdo al proceso que se llevó cierta organización. No va a ser la misma A que B, o posiblemente sí, pero cada uno de estos conjuntos de poblaciones tuvieron un proceso, diversas necesidades con las cuales cada uno creó su código y cada uno tiene su propio, vamos a decir, su propio valor. Es lo que podría decir ahorita mientras. Gracias, David. A ver, ¿quién más? Me parece muy importante bueno, la idea, es decir, lo que estamos tratando de discernir y vamos a tratar de discernir a lo largo de estas sesiones es, ¿qué es organizar? ¿Qué es la organización? ¿Qué son las organizaciones? Eso es un punto, pues, clave, ¿no? Y para poder entender eso, efectivamente, hay que comprender bien la diferencia entre organización e institución. Profesor. Blanca Laura. Sí, tú hablaste ahorita, Blanca, y levantaste la mano al mismo tiempo. Sí, gracias. Adelante. Sí, es que levanté la mano porque no me di cuenta que tenía el micrófono abierto y le Sí, tu conexión está un poquito... bueno, voy a tratar de... Adelante, Blanca, por favor. De contestar con algunos apuntes que hice de... Sí, sí. Voy a tratar de contestar con algunas ideas de la conferencia del profesor Ibarra. Realmente el management era un sistema mediante el cual interactúan tanto y que viene a estar dado en un contexto dinámico con un enfoque de riesgos a través del cual se generan estructuras y bueno, esas estructuras son negociables y pueden ser mejoradas continuamente. ¿Cómo desligar hacia la pregunta que hacía? Pues ahí sería cuando entran a jugar el juego de relaciones que se establecen entre los individuos y grupos que participan en esa organización. ¿Por qué? Pues que hay estructuras que hay. Por tanto, en todo momento, depende de los actores y todo, pero en todo momento hay estructuras. En mi familia hay estructuras y es una organización, está hacia lo social, pero hay una organización. En mi empresa hay una estructura. Ahí sí ya te estamos perdiendo, Blanca. Y en base a esto, mejorando Blanca. continuamente.
pero también es una Blanca, organización. la Por comunicación tanto, ahora sí parece creo que que lo está... define entonces precisamente de los individuos que actúan. He ido un poco lo que traté de captar. Bueno, es una pena, ¿no? Parece que tiene comunicación un poco complicada. Gesser y luego Lili. Gracias. Ahora, Uy. ¿Me escuchan? Sí, bien, Gesser, adelante. Gracias. Pues me llamó la atención la pregunta que hizo Lilia sobre la diferencia entre una organización y una institución. De mi parte, en los estudios que tengo previos respecto a las instituciones, puedo yo decir desde mi punto de vista es que las instituciones son básicamente las reglas del juego. Y estaba yo reflexionando sobre la conferencia del doctor Ibarra, en la que justamente hace la distinción entre management y administración y pone dos figuras para ilustrar el caso o la situación, y mencionaba que el management sería el juego, mientras que la administración sería el tablero, donde se realiza las relaciones, es decir, el juego. También hacía la diferencia entre organizing y organization, proceso y estructura. Entonces creo, bueno, desde mi perspectiva, entendí que la distinción entre management o el manejo de la organización se dista del concepto de administración. En este sentido, las instituciones o una institución básicamente sería las reglas del juego, las limitaciones en las que los individuos interactúan dentro de la organización. En este caso, se me ocurre, por ejemplo, que un hospital es la organización donde hay estructuras de poder, en donde hay médicos, hay administrativos, y cada uno tiene sus propias funciones. Sin embargo, la institución es la salud. Es decir, se busca el fin común de todas estas interacciones, es buscar dar atención y proveer salud a las personas que necesiten del servicio. En este caso, también están los casos donde organizaciones proveen bienes. También el bien es el fin, el objetivo de las interacciones, y las instituciones son como la manera en la que se desarrollan y se llevan a cabo estas interacciones entre los individuos de la organización. Muy bien, gracias, Gesser. Lili, antes de Fernando habías levantado la mano y luego Fernando. Y también perdón, Brian, me confundí. Lili, ¿querías intervenir? Están Brian y Alejandra. Sí, rapidísimo. Me pareció muy interesante lo que comenta el compañero que me precedió. En este sentido, entonces podemos decir que uno de los, más bien el subconjunto de la organización, más bien la organización es un subconjunto de las instituciones o algo así, pero bueno, ya nos, bueno, nos alargaríamos en la charla, simplemente dejarlo ese punto, ¿no? Por otro lado, lo que comentaba la compañera Blanca me parece sumamente interesante porque pues habla de cómo se dan estas relaciones, por ejemplo, el ejemplo más claro en las empresas, ¿no? Donde muchos de los intereses individuales pues se ven subsumidos al interés de la empresa, ¿no? Y en este sentido se cuela con la idea del compañero que me precedió, donde la salud pública en ese sentido sería la institución que dirige pues a las organizaciones de salud, ¿no?
Miren, un ejemplo clásico para diferenciar entre institución y organización, tomando en cuenta lo que sucedió el fin de semana en el estadio de Querétaro, ¿no? No sé si todos se enteraron, pero hubo un fenómeno de violencia impresionante. La FIFA representa a la institución, las reglas del juego. Y los equipos son miembros de la FIFA, ya sean equipos nacionales, como selecciones nacionales, o ya sea equipos dentro de las naciones, como la América o la UNAM, etcétera, representan las organizaciones. Entonces, en el campo de juego, estas organizaciones, un equipo contra otro, se enfrentan por ganar. El objetivo es ganar, metiendo goles. Pero hay una serie de reglas, ¿no? No puedes salirte de los límites del campo, los penales se tiran de cierta manera, hay porteros, hay defensas, hay medios, hay delanteros, hay un entrenador, hay asistentes, ¿no? Las faltas pueden ser menores y las faltas pueden ser graves. Hay tarjetas amarillas, hay tarjetas rojas, ¿no? Entonces las reglas están representadas en la institución FIFA, ¿no? O la institución nacional, que sería la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Que claramente el evento del fin de semana cuestiona tanto a la Federación Mexicana de Fútbol como a la organización del Atlas, como a la organización del Querétaro, con el tema este de las barras, ¿no? Y no solamente eso, está la parte informal y legal inclusive, ¿no? Los usos y costumbres son una forma informal, vaga redundancia, porque no están institucionalizadas como tales, sino que son prácticas culturales, ¿no? Parece ser que la hipótesis de la influencia de criminales organizados en estas barras no es un tema menor, entonces se convierte en un tema muy complejo de resolver, ¿no? Y ahora tiene que intervenir la Fiscalía del Estado, ¿no? La organización o la institución de la policía, hay policía pública y hay policía privada o empresas de seguridad privadas. Entonces vean cómo en un solo fenómeno está en juego esta idea del tablero de ajedrez. El campo de fútbol es como un tablero de ajedrez, ¿verdad? Y el chiste de los juegos, ¿cuál es? Pues sí, es ganarlos, ese es el objetivo final, como para las empresas, la economía, las empresas económicas, bueno, las empresas en la economía, la ganancia, ¿no es cierto? Y hay una serie de fichas. Bueno, ahí hay un ejemplo claro. Vamos terminando con la participación de Brian y de Alejandra porque necesito trasladarme a la Ciudad de México, pero venga, por favor, Brian y Alejandra. Sí, nada más de manera puntual, al parecer, bueno, lo que entendí es que pues principalmente son planos diferentes y hay que entender que las instituciones son el orden social y las organizaciones son componentes o actuantes de este mismo, ¿no? Haciendo alusión a sus palabras y al ejemplo, es lo que entendí. Las instituciones son quienes manejan el orden social y las organizaciones son los elementos o quienes componen a dichas instituciones. Bajo mi entender, esa sería solamente mi participación. Gracias, Brian. Alejandra. Sí, maestro. Bueno, a partir de lo que usted acaba de mencionar con el ejemplo de Querétaro y de las prácticas culturales, creo que una de las cosas importantes sería mencionar la localización, el proceso de localización que habla el doctor en el video y cómo influye los problemas localizados y la historia en sí misma. Esto pues es como también un llamado a la reflexión y bueno, en el que se involucran diferentes teorías, como ya lo han dicho otros compañeros, pero da lugar a este acto reflexivo y este acto de mentalidad donde obviamente los conocimientos y los valores van a determinar pues qué sería una buena práctica.
Y con esto, pues, la palabra organización, como lo describía, es quedarme con lo que sea común y todo lo demás eliminarlo, porque no somos entes individuales, sino más bien actuamos a partir de pensar como sociedad. Así es, para bien o para mal, somos seres sociales, ¿no? Somos individuos, sí, distinguibles, sí, con una identidad propia, sí, pero vivimos en sociedad, nos reproducimos como sociedad, nos adaptamos al medio ambiente como sociedad. Bueno, quedamos con esas reflexiones. Muy bien, esta primera sesión. Déjenme armar el asunto. Espero que hoy en la noche que regrese ya tenga yo mi computadora andando para que me haga un respaldo para que pueda yo operar con esta máquina por cualquier cosa. Pues es un evento, ¿qué quieren? Fuera de control, pero que tiene que ver con el tema de la electricidad, ¿no? Finalmente, ¿no? Ahorita está debate en México la electricidad, pero así como está debate de electricidad en México, si es o no adecuada la reforma que presenta nuestro presidente, está debate la electricidad en España. ¿Ya vieron lo que cuesta la electricidad en España? Es decir, gente por una casa muy pequeña, por un consumo que aquí en México equivaldría ahorita de lo que se paga de CFE de 150 a 500 pesos, digamos, bimestrales, ¿no? En los meses de consumos pequeños en España están alcanzando los 480 euros, ¿no? Casi 500 euros, ¿no? Son 10,000 pesos. Entonces, el tema de cómo se organiza, por ejemplo, el servicio que produce y distribuye la energía eléctrica, que si fuentes fósiles, que si fuentes alternativas, y finalmente el costo para el consumidor, no es un tema menor. No es un tema menor porque es un problema social. La mayor parte, vean lo que nos pasa ahorita, la mayor parte de estas interacciones ahora están mediadas por máquinas eléctrico-electrónicas, ni más ni menos. Bueno, lo dejo ahí. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes a partir de las 11 de la mañana. Abriré la sala un poco antes. Espero que sea la sala anterior, pero bueno, ya sabemos que voy a configurar este Zoom. Esta es la sala de la maestría, de la coordinación de maestría. Y la otra sala que hemos estado utilizando es la sala de licenciatura y posgrado como profesor, digamos, individual de la universidad, ¿no? Afortunadamente la UAM, yo creo que ahora con la pandemia, ya para terminar, la UAM como universidad ha hecho un gran esfuerzo por no dejar de dar clases. Tenemos 2 años trabajando en la virtualidad. Ahorita estamos regresando, estamos en un regreso híbrido, ¿no? Se han adecuado salones, se han abierto más ventanas, mejorado la ventilación. Hay reglas, ¿no? Con respecto al tema de cómo debe de operar la cuestión, cómo se debe de comportar otra vez, ¿no? En ese sentido, la UAM aparece como la institución, ¿verdad? Y cada uno de sus grupos de alumnos, cada uno de los departamentos que forman la UAM, o cada una de las divisiones académicas que a su vez integran los departamentos, es la estructura de la UAM, ¿no? La UAM tiene 5 unidades, ¿no? Coajimalpa, Lerma, Iztapalapa, Azcapotzalco, Xochimilco, en diferentes partes de la ciudad. Originalmente la idea eran solamente 4 unidades, una en el norte, Azcapotzalco, una en el sur, Xochimilco, una en el oriente, Iztapalapa, y otra en el poniente, que tardó muchos años en llegar, Coajimalpa, y ahora la primera unidad fuera de la Ciudad de México, en la zona metropolitana, que es el Estado de México, porque, como ustedes saben, una cosa es la población de la Ciudad de México, 9.3 millones de personas, y otra cosa es la población de la urbe, ya con el Estado de México, el Estado de Puebla, el Estado de Tlaxcala, de Morelos, de Hidalgo, ¿no es cierto? Que alcanza tranquilamente 22 millones de seres humanos, ¿no? Una concentración, una población impresionante a nivel metropolitano, y son poblaciones en la cual los individuos se movilizan, ¿no? Otro tema de organización, ¿no? La urbanización, las calles, los distribuidores viales,
¿Qué es mejor? ¿El transporte individual en automóvil o el transporte colectivo en transporte público, ¿no? Es decir, hay un tema de organización en todos los actos sociales que llevamos a cabo los seres humanos. Todo está organizado, que no significa que esté organizado de la mejor manera, que no significa que sea perfecto de ningún modo, pero todo está organizado porque tiene ciertas reglas, ¿no? Tiene ciertas reglas que generan cierto tipo de interacciones, cierto tipo de procesos. Algunas de esas interacciones acaban en bienestar, en efectos adecuados, buenos para la sociedad. Y otras reglas y las interacciones que originan van exactamente en el sentido contrario. Rápidamente, Alejandra. Profesor, había una duda de si se iba, bueno, esta clase que se guardó, ¿se va a subir en un drive? Sí, ya están los drives listos. Ahorita no la voy a poder subir porque ya me tengo que ir. Además tengo que ir a comprar el adaptador antes de llegar, a ver si lo encuentro ahorita de paso a la Ciudad de México para la laptop, para el salón. Pero sí, en la noche, entre la noche y la mañana de mañana, yo subiré esta primera sesión, obviamente al drive que se habilitó para ello a través del correo de la maestría en Google Drive, ¿de acuerdo? Ya hay un espacio, sí, claro que sí. Hay una carpeta para Manuel García, mi tocayo y colega, hay otra carpeta para José Miguel, ¿no? Mi otro colega, y hay una carpeta para el curso que estamos haciendo entre todas nosotros, ¿no? Nosotras. Excelente, muchas Bueno, gracias. nos vemos el viernes. Muchas gracias por su participación. Un buen inicio, un gran esfuerzo de síntesis en el caso de la presentación, ¿no es cierto?, de la exposición. Entonces, yo creo que ya con la siguiente sesión, ya con la lectura textual de Ibarra y anclándonos un poco en su presentación, el sentido que le da, podremos quizás abrir más los conceptos. Tratar de bueno, y va a depender de cómo va, ahí sí es importante la parte cronológica en Ibarra, ¿no? Porque va construyendo cronológicamente, ¿no es cierto?, cómo se va desarrollando la teoría de la organización o de las organizaciones o de los estudios organizacionales, ¿verdad? Y hoy, obviamente, se vaciaron muchas cosas más de las que realmente pudimos comentar, ¿no? Por ejemplo, la idea de racionalidad versus emociones, ¿no? La teoría de los sentimientos, ¿no? Hay elaboraciones ya en Harvard, ¿no? Elton Mayo, ¿no es cierto? El movimiento de las relaciones humanas, ¿no? Pero está esta otra idea, ¿no? De que la racionalidad es única, que hay una sola racionalidad y que tienes que estar dirigida, por lo menos en las organizaciones económicas, a aumentar la productividad. Pero luego está esta otra idea que ustedes mismos presentaron, ¿no? Eficiencia o eficacia, ¿no? Que de hecho lo plantea el doctor Simon, ¿de acuerdo? Bueno, nos vemos el viernes. Muchas gracias. Voy a cerrar la sesión porque además mi máquina ya está a punto de cerrarse porque ya no tiene. Hasta luego. Gracias. Buen día. Hasta luego. Buena tarde. Saludos. Hasta luego.